Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cuántos de ustedes jugaron alguna vez con esto? No se me pongan nostálgicos, por favor. En especial los niños. Sí, los hombres supongo que sí nos trae muy buenos recuerdos este tipo de juegos. Sí, son 5. No sé si se acuerdan, pero el juego consistía, no es muy difícil de recordar, pero el juego consistía en que teníamos que impactar uno con el otro. Sí, bastante sencillo. De esta forma. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pudieron observar? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Observaron? Uno de los 5 golpeó o impactó. Ahí solo déjenme buscar. Ahí está. Lo que sucedió fue lo siguiente. Uno de los 5 impactó al otro. Ahorita vamos a ver 3 casos bastante particular del tema del que les voy a hablar. ¿Sí? Ambos salieron disparados, pero no siempre sucede eso. Entonces, quedémonos únicamente con el impacto. Uno impactó al otro. ¿Sí? Esa es la primera actividad. Ahora, varios ejemplos se emplean a diario sin darnos cuenta que somos partícipe de ello. Y lo que estamos haciendo o lo que se está aplicando en ese caso o en todos esos casos es física. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes no han visto un partido de fútbol, de básquetbol, de tenis, de béisbol, inclusive un partido de golf? O en el mejor de los casos, practicado. ¿Sí? Yo soy amante del fútbol, por lo que me inclinaré siempre a ese deporte, pero existen muchos otros en los que de igual forma se aplica la física. ¿Qué es lo que se hace? De igual manera impactar el balón, hasta si es en el fútbol poder meterlo en el equipo, en el arco del equipo contrario, o si es béisbol, poder hacer home run, hacer más vueltas, sucesivamente. Ahora les voy a proponer el siguiente caso. Supongamos que algunos de ustedes va caminando y de la nada o de repente les cae un granito de arroz. ¿Lo vieron? Sí. Otra vez. Les cae un granito de arroz. ¿Creen que les hará algún tipo de daño? Ustedes dirán, depende de la altura. Posiblemente. Pero un granito de arroz tiene una masa casi insignificante, por lo que no importa la altura en la que esté cayendo, nos va a hacer muy poco daño. Supongamos que está a 1 metro, a 2 metros. Supongamos que está a 2 metros de altura, se deja caer, nos cae en la cabeza. Casi que imposible que nos haga algún tipo de daño. Ahora, supongamos que es un objeto más grande. Una bola de boliche. Y nos cae a la misma distancia en la cabeza. ¿Qué creen que sucederá? No, Joel, estás loco, que no sé qué, eso nos va a hacer mucho daño. Es el mismo caso, lo único que cambió fue el objeto. Pero ¿por qué creen que nos va a hacer mucho más daño la bola de boliche que el arroz? Sí, para esto les voy a explicar lo siguiente. Nos va a hacer más daño debido a la cantidad de movimiento. Y es de lo que les voy a hablar en este preciso momento o en este video. Sí, me voy a enfocar en este tema precisamente. Les decía, hemos aplicado física desde que somos pequeños sin darnos cuenta y a diario aplicamos física. Pero la cantidad de movimiento depende de 2 factores muy importantes. De la cantidad de masa de un objeto y de la velocidad que el objeto tenga. ¿Sí? Entonces, el arroz va a tener una cantidad de movimiento y nos va a hacer muy poco daño porque la masa es muy insignificante. ¿Sí? Ahora,
la bola de boliche nos va a hacer mucho más daño porque la masa es mucho más grande, no importando que vaya a la misma velocidad. Ahora les voy a poner este otro caso. Supongamos que van cruzando la calle. Planteémoslo diferente. Supongamos que hay dos objetos, dos móviles en la carretera. Uno es un carro y la otra es una bicicleta. Ambos van a 10 kilómetros por hora, supongamos. Y uno de los objetos se va a impactar con un árbol. Bueno, los dos impactan con un árbol. ¿Quién creen ustedes que va a tener mayor impacto? ¿El carro o la bicicleta? Obviamente, el carro, porque tiene una mayor cantidad de movimiento debido a su mayor cantidad de masa. Sí. Entonces, la cantidad de movimiento depende exactamente de esos dos factores, de la masa y la velocidad, en donde ambos van a estar multiplicándose para obtener la cantidad de movimiento. Si se dan cuenta, la cantidad de movimiento y la velocidad son cantidades vectoriales. Significa que les interesa el sentido y la dirección. En cambio de la masa es una cantidad escalar. Entonces, ¿qué quiere decir cantidad de movimiento? Entonces, va a depender de dos cosas muy importantes, de la masa y de la velocidad. Entonces, con los 5, regresando a esa parte de los 5, ¿qué fue lo que sucedió? Ambos tienen una cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tienen masa y si yo los impulso van a tener una cierta velocidad. Entonces, este me va a servir para el que tenga una cantidad de movimiento, este va a estar en reposo. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Si el objeto está en reposo, se dice que va a tener una cantidad de movimiento de 0. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad 0. Recuérdense que todo número, todo factor multiplicado por 0, por ende me va a dar 0. Entonces, si la velocidad es 0 o está en reposo el objeto, significa que no tiene cantidad de movimiento. Entonces, les decía, vamos a ver 3 casos diferentes. Una, cuando los dos objetos son iguales. ¿Qué sucede cuando los dos objetos son iguales y uno impacta al otro? Sí, lo que sucede es de que cuando son iguales, el objeto va a impactar y el otro va a tomar el estado del objeto que impactó. Entonces va a intercambiar la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si un objeto es más pequeño? Yo en este caso no tengo ningún objeto más pequeño, pero supongamos que este es más pequeño. Lo que va a hacer es de que va a impactar, se va a mover, pero el más pequeño se va a ir en sentido contrario. Significa que existen dos cantidades de movimiento y ahí, vean, ahí es donde entra la dirección y el sentido de la velocidad. ¿Sí? Entonces van a tener una cantidad de movimiento, pero en diferente sentido, ambos. Ahora, ¿qué pasa si un objeto es más grande? Voy a utilizar esto. Cuando el objeto impacta y es más grande, ambos se van a desplazar hacia adelante. ¿Sí? Significa que los dos van a tener una cantidad de movimiento, pero van a estar dirigidos hacia adelante. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos visto alguna vez en un partido de béisbol donde tiran el balón y golpean la pelota? Sí. Lo que sucede en ese caso es de que hay un tipo de impulso. El impulso no es nada más que la variación de la cantidad de movimiento. Sí. Regresando a esto. Supongamos de que... Voy a utilizar esto. Este objeto tiene una masa mucho más grande que la del 5. Tiene una cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, si ambos objetos se impactan, lo que sucederá es de que la cantidad de movimiento, por ser diferente de uno, me va a dar un impulso. Entonces, el impulso va a depender de la variación de la cantidad de movimiento que tengan los objetos. Y eso es únicamente lo que quiere decir la cantidad de movimiento y el impulso. Es algo bastante simple si lo ponemos a analizar de esa manera, empleando ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento, entonces, es
la masa por la velocidad. Entonces, ¿qué es el impulso? Lo vamos a concluir de esta manera. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Así, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. ¿De qué manera? Donde el impulso final, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial tienen que ver entre ellos mismos, como lo tengo acá en esta última parte. Entonces, espero les haya servido. Recuerden, todo lo que nosotros hacemos tiene un porqué. Siempre y cuando nosotros queramos aprender más, vamos a saber el porqué de las cosas. Y aparte también tenemos que ser autodidactas. Debemos de indagar en las cosas que suceden a nuestro alrededor. No solo suceden porque sí, sino tienen una explicación científica. Mi nombre es Joel Reynosa, nosotros somos el grupo número 8. Y como les decía, el tema que nos tocó a nosotros poder explicarles es cantidad de movimiento lineal e impulso. Espero les haya servido y haya sido de su agrado. Me despido entonces. Saludos y hasta la próxima.